Para entender en parte cómo Europa se ordena dentro del formato feudal entre los siglos V y IX, repasemos los papas más representativos y cómo sus gobiernos tuvieron injerencia en la historia occidental. León I fue uno de los primeros en asentar la superioridad papal en Europa occidental. En su papado se llevó a cabo el Concilio de Calcedonia y la tradición dice que enfrentó a Atila y lo convenció de no atacar a Roma. Atila era el representante de la barbarie contra la cultura romana. Se esperaba que su llegada trajese destrucción y muerte a Roma. Los ejércitos que defendían la ciudad la habían abandonado, por lo que la imagen de un anciano indefenso, desarmado, enfrentado al hombre más violento del momento solo con una cruz en la mano, era muy fuerte y simbólicamente puso al obispo de Roma por encima del emperador mismo. Félix III fue el papa que logró que Roma no estuviese subordinada a Constantinopla desde el punto de vista dogmático y en política religiosa. Gregorio I, recordado como el Magno, se lo considera el primer papa con poder sobre todas las iglesias repartidas en la parte occidental de lo que había sido el Imperio Romano. Fue un papa letrado, reformista, modificó la liturgia, incorporó el latín como lengua obligatoria dentro del ámbito eclesiástico, incorporó los cánticos solemnes para las misas, los que llevan su nombre, y logró que al Papa de Roma se lo considere la cabeza de la Iglesia occidental. El caso de Honorio I es muy interesante. Se había envuelto en la cuestión del monotelismo, que se consultaba si Jesús tenía dos naturalezas o una sola, una naturaleza humana o una naturaleza divina, o ambas estaban unidas en el Salvador. Cuando fue consultado al respecto, Honorio generó dos encíclicas papales que parecieron duales. Cuando se reunió el Sexto Concilio Ecuménico en Constantinopla entre el 680 y el 681, condenó el monotelismo y en la condena incluyó el nombre de Honorio. Durante muchos años los papas que llegaban al trono pontificio debían jurar que no cometerían los errores de Honorio. Recién en el siglo XIX fue resuelto el dilema de la infalibilidad del papa y absuelto Honorio de su condena, 1242 años después de su muerte. León III fue el papa que coronó a Carlomagno, instituyó la fusión entre el Estado imperial carolingio y el papado romano, pero a su vez Carlomagno le sirvió como apoyo para poder distanciarse de la influencia que Constantinopla tenía sobre Roma. El Imperio Carolingio fue un estado de la temprana Edad Media, fundado por el rey de los francos, Carlos, que gobernó entre el 768 y el 814. Los cimientos de este imperio fueron puestos por parte de su padre, Pipino, recordado como Pipino el Breve, que en el 751 derrocó al último rey de la dinastía franca de los merovingios, generando una nueva dinastía, la de los carolingios. El nuevo monarca fue coronado por el Papa Esteban II, quien le otorgó el derecho de sucesión hereditaria. Luego de la muerte de Pipino, en el 768, el Papa brindó su apoyo a su hijo, Carlos, que pasó a la historia con el nombre de Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Carlomagno se propuso restaurar la unidad del Imperio Romano. Es la primera vez que un rey bárbaro se toma en sí la potestad de ser emperador. Recurriendo tanto a la diplomacia como a la guerra, logró ocupar los territorios lombardos, bávaros, ávaros, sajones, y así construyó un imperio que, a excepción de la parte de la península ibérica y de las islas británicas, comprendía toda la Europa occidental. En el año 800, el Papa León III lo coronó como emperador de Occidente. De esta manera, el rey de los francos se aseguró el predominio sobre todos los monarcas cristianos y se transformó en el brazo armado de la Iglesia. El Imperio carolingio perduró hasta el 843.
El imperio carolingio perduró hasta el 843, año de la muerte de Carlomagno. Su división dio lugar al surgimiento de los reinos de Lotaringia, Francia y Germania. Estos dos últimos son el origen a su vez de las actuales Francia y Alemania. Este hecho trae como consecuencia una crisis interna del antiguo reino, generará luchas constantes e inseguridad general. El poder centralizado en manos del rey disminuyó a favor de la nobleza local. La monarquía perdía frente ante la nobleza feudal. Esta situación socioeconómica se conocerá con el nombre de feudalismo. De forma paralela, pero casi como consecuencia de la crisis reinante en Europa, surgen las llamadas segundas invasiones bárbaras, que fueron movimientos migratorios de pueblos de la periferia hacia el antiguo imperio carolingio, pueblos que hasta entonces habían permanecido ajenos a la historia europea. Estos invasores fueron los normandos, los sarracenos, los magiares y los eslavos. Este mapa nos muestra la imagen de la distribución espacial de los reinos europeos a inicio del segundo milenio. Esta distribución será consecuencia de las mencionadas segundas invasiones que afectaron a los territorios europeos y a los estados surgidos tras la caída del Imperio Romano. Todo eso hizo que se formara un nuevo espacio europeo. Estos nuevos estados gozarán de mayor estabilidad respecto a siglos anteriores. En esto se consolidará el feudalismo medieval. En resumen, como consecuencia de las segundas invasiones, se producirán nuevos asentamientos en Europa. Adicionalmente, se producirá una transformación de la sociedad debido al auge del poder de la nobleza, dando origen al régimen que conocemos como feudal y al nacimiento de nuevos poderes locales. Pero en este mapa observamos una nueva distribución territorial, y es la que vamos a explicar en el próximo apartado. Como observamos acá, el continente europeo en el reino de Francia seguirá sumergido y estará fragmentado en multitud de pequeños condados que realizarán guerras entre ellos. Este debilitamiento fue aprovechado por los vikingos, que ocuparon el territorio norte de Francia, que será llamado Normandía. El reino de Borgoña, antiguo territorio de los burgundios, estará más en la órbita del reino germano que del franco. Por otro lado, las antiguas marcas carolingias de la península ibérica se independizaron y formaron estados propios. Así, encontramos diversos condados catalanes y aragoneses. Pero a principios del segundo milenio, el más importante va a ser el reino de Navarra. Asimismo, en el oeste peninsular se consolidaron pequeños reinos cristianos en el norte, que tomarán el nombre de Castilla y León. Estos estados surgieron tras la invasión musulmana de la península hacia 300 años, en el 711. En el sur se había consolidado el califato omeya, que verá su fin en el 1031 con el reinado de Hisam III. Ese año se fragmentará y dará paso a la creación de multitud de pequeños reinos musulmanes. Serán llamados los reinos de taifas. En el centro de Europa tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, que a través de Otón I buscaba la restauración del poder imperial bajo la bendición de la Iglesia Católica. Al igual que hiciera Carlomagno, se convertiría en el poder más importante de la Europa continental, aunando multitud de pequeños estados y garantizando una cierta estabilidad en los siglos posteriores. Por otro lado, la Iglesia Católica tendrá en la península itálica las posesiones del patrimonio llamados de San Pedro. En el sur de Italia, durante un lapso de tiempo, los sarracenos conquistarán el territorio de la isla de Sicilia, pero posteriormente los normandos conquistarán la isla y a mitad del siglo XI. La península itálica surgirán una multitud de pequeños estados, ciudades-estados en su mayoría. A finales de la Edad Media, muchos de estos estados continuarán perviviendo. Esta dualidad de estados será importante, ya que serán
los principales poderes universales en la Edad Media, unos poderes universales que empezaron a declinar a inicio de la Edad Moderna. La palabra cisma significa separación. El cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el Gran Cisma, es pues la separación del Papa y la cristiandad occidental de la cristiandad oriental y sus patriarcas, en especial el patriarca ecuménico de Constantinopla. El distanciamiento entre ambas iglesias comienza a gestarse desde el momento mismo en que el emperador Constantino el Grande decide trasladar en el año 313 la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla. Se inicia prácticamente cuando Teodosio el Grande divide a su muerte en el 395 el imperio en dos partes entre sus hijos, Honorio, que es reconocido emperador de Occidente, y Arcadio, que es reconocido emperador de Oriente. A partir de la caída del Imperio Occidental ante los pueblos bárbaros del norte en el 476, se agudiza en el siglo IX por el patriarca de Constantinopla Focio y se consuma definitivamente en el siglo XI con Miguel I Celulario, también patriarca de Constantinopla. Las diferencias que provocaron el cisma las podemos clasificar en diferentes causas. De tipo político, entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano Germánico, las pretensiones papales, que el patriarca de Constantinopla era el segundo en jerarquía, o el obispo de Roma estaba por debajo de la jerarquía del patriarca de Constantinopla, el desarrollo teológico, que según los occidentales, Oriente queda estancado después del Concilio de Calcedonia, y Oriente se desarrolla muchísimo más a partir de ese momento, que los papas no consideran válido el sacramento de la confirmación administrado por un sacerdote, que los clérigos latinos se rapaban la barba y practicaban el celibato obligatorio, que los sacerdotes de la Iglesia romana usaban panásimo en la Santa Misa, práctica que en Oriente se consideraba una herejía de influencia judaica. En fin, los papas habían introducido en el credo la afirmación de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Credo in Spiritu Sanctum qui et Pater Filoqui procedit. En contra de lo que sostenían los patriarcas orientales, que no reconocían esta última procedencia, o sea, la del Hijo. También estaba la controversia iconoclasta, o sea, que estaban prohibidas las estatuas en la iglesia oriental y permitidas en la occidental. La diferencia lingüística, que en Oriente se hablaba griego y en Occidente latín. Las presiones externas, los musulmanes que estaban atacando las fronteras del Imperio Oriental, mientras que los bárbaros ya habían sido cristianizados y convivían con el Vaticano. Todos estos cargos hubiesen podido solucionarse con la convocatoria de un concilio, pero produjeron la separación definitiva, si no hubiesen prevalecido razones espurias a la esencia misma de la religión. Pero fue así y terminó en una excomunión mutua en el 1054. Patriarca oriental Miguel Celulano de Constantinopla excomulgó a León IX, el Papa de Roma, y León IX, a su vez, excomulgó a Miguel Celulano. Desde aquel instante hasta la actualidad, ambas se denominan a sí mismas iglesias católicas, en el caso de Occidente, católica romana, y en el caso de Oriente, católica ortodoxa, y reivindican también la exclusividad de la fórmula una santa, católica y apostólica iglesia, al tiempo que cada una se considera como la única heredera legítima de la iglesia primitiva fundada por Cristo, y atribuye a la otra el haber abandonado a la iglesia verdadera. Sea como fuere, la historia
nos deja constancia de una suerte de intención latente de acercamiento entre ambas iglesias. En 1274 tuvo lugar una primera voluntad de aproximación con motivo del Segundo Concilio de Lyon, y en 1439 volvieron a reunirse en el Concilio de Basilea, pero las dos ocasiones se vieron abocadas al fracaso por la recíproca intransigencia en algunos aspectos doctrinales y disciplinarios. Más recientemente, algunas iglesias orientales decidieron aceptar la primacía absoluta del Papa y ahora se denominan iglesias orientales católicas. Y a raíz del Concilio Vaticano II, convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII y clausurado en 1965 por el Papa Pablo VI, la Iglesia Católica Romana emprendió una serie de iniciativas que han contribuido al acercamiento entre ambas iglesias, entre las que puede contarse la Declaración Conjunta del 7 de diciembre de 1965, en la que el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Antenágoras I decían cancelar de la memoria de la Iglesia la sentencia de excomunión que habían sido pronunciadas en el 1054. En pleno siglo XI, cuando el modelo feudal conducía a la concentración del poder en manos de nobles y religiosos, el poder terrenal chocó contra el espiritual. Del consentimiento de la Iglesia a que sus mandatarios fuesen elegidos por los señores y de la aceptación de estos por la suprema ideología eclesiástica, se pasó una pugna abierta entre ambos poderes. Se iniciaba así la denominada querella de las investiduras. Cuando Gregorio VII Gildebrando, de origen alemán, llegó al solio pontificio en el año 1073, heredó de León IX, también alemán, la vital necesidad de reconstruir la Iglesia hacia el camino primigenio del cristianismo, alejada de la corrupción y la opulencia en las que había irrumpido las instituciones católicas. Para ello, ideó una ambiciosa remodelación del seno eclesiástico, la célebre reforma gregoriana, lo que supuso el punto de partida de este conflicto. Gregorio VII estaba dispuesto a recuperar el control total de la institución que él representaba, pues para él la Iglesia debía ser la cabeza del poder por encargarse de las cuestiones espirituales. No había mejor representante de Dios en la tierra que el propio Papa. Por ende, era el legítimo controlador de la fe. Sin embargo, el emperador se creía con la misma atribución que el Papa. Era una cuestión que derivaría en una dura pugna entre sacerdotum e imperium, y que acabaría teniendo en la querella de las investiduras su máximo exponente, y en Enrique IV, el emperador, y Gregorio VII, el Papa, sus máximos protagonistas. Todo comenzó cuando el emperador se decidió a nombrar al nuevo obispo de Milán. La querella de las investiduras había dado sus primeros pasos. Este acto fue percibido por Gregorio VII como una agresión hacia la potestad papal, pues la designación de los obispos obedecía únicamente a la curia romana. El Papa, en el año 1075, mediante la bula Dictatus Papae, hace valer la preeminencia del papado frente al imperio, debido al carácter infalible del pontífice. Esto derivó en la excomunión del emperador Germano, quien ante tamaña ofensa gestó una dura ofensiva contra Gregorio VII. Pero la excomunión de Enrique IV no solo tenía un significado religioso, sino que ocultaba unas graves consecuencias políticas para el emperador. Gregorio VII no solo deslegitimizaba al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que además liberaba a todos sus súbditos del contrato de vasallaje. Esta situación provocó una dura merma en su influencia política ante la gran cantidad de adversarios con la que contaba el emperador. La excomunión de Enrique IV, que se acabaría aboliendo tras la penitencia que el emperador hizo
durante 3 días descalzo frente al castillo de Canosa, donde vivía el Papa, daría lugar a una amplia sucesión de disputas entre la Iglesia y el Imperio. A la muerte de Gregorio VII y la llegada de sus sucesores, trajo un talante más conciliador por parte de los papas. A esto también se unió la sucesión en el trono de Enrique IV por su hijo, Enrique V, quien también estaba dispuesto a terminar con la querella de las investiduras. Finalmente, un año más tarde, en el 1123, el acuerdo tomado en Worms quedó ratificado por el Concilio I de Letrán. Quedaba zanjada de manera definitiva la querella de las investiduras y se reconocía de manera abierta la separación de poderes en la cuestión del nombramiento de los nuevos obispos. Las cruzadas fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se la llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordadas en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas, entre el 1095 y el 1291, la mayoría de ellas ordenadas por el Papa. Las cruzadas también le sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes. Los comerciantes y banqueros italianos tuvieron una influencia notable, porque eran los que proporcionaban los créditos y la estructura naval necesaria. Tal fue la influencia que lograron cambiar el objetivo de la Cuarta Cruzada en 1202. El Papa Inocencio III había llamado a liberar Egipto, pero los venecianos convencieron a los cruzados de ocupar Constantinopla y reemplazar al emperador bizantino por un cruzado, Balduino de Flandes, que gobernó como Balduino I, inaugurando una dinastía de 60 años que favoreció los negocios de Venecia en toda esa región. Si bien fracasaron en su objetivo de recuperar Tierra Santa para la cristiandad, lograron reiniciar el contacto cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de mucho mayor poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia, como Génova y Venecia. El poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en las guerras contra los turcos y la debilidad por el auge del comercio, decayó notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y de los reyes. Para el siglo XIII, Europa se preparaba para un periodo de expansión comercial que se vería plasmado con el comercio con Oriente y la llegada de los europeos a América en el siglo XV. En este periodo, la Iglesia tendrá un momento de apogeo de poder, convirtiéndose el Papa en el escribano del dominio territorial que irán ganando los monarcas sobre el espacio supraeuropeo.